¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver los componentes y cómo funciona una lámpara LED. Vamos a hacer una revisión de averías, vamos a ver cómo comprobar si los componentes funcionan correctamente y nos vamos a centrar en la avería más frecuente de este tipo de lámparas, la batería. Comenzamos. Pues tengo esta lámpara LED, como veis, que es una lámpara LED, una lámpara solar de 30 vatios, índice de protección o grado de protección IP65, con un módulo solar de 8 vatios, que os dejo aquí en la imagen las características del módulo para que veáis la potencia y demás. 8 vatios, 1,65 amperios y funciona con un mando a distancia, un mando de infrarrojos, ¿de acuerdo? Que también deberemos de comprobar para ver si funciona correctamente. Y básicamente la lámpara lo que hace es, se carga con la radiación solar y la energía que produce el módulo fotovoltaico. Este módulo produce 5 voltios. El módulo se conecta, como veis, aquí, con este terminal, a la lámpara. Y la lámpara, ahora veremos en el interior, tiene una batería con un pequeño circuito eléctrico que gestiona tanto la carga como la descarga de la batería. Y además el encendido automático cuando se hace de noche de la matriz de LED, de la lámpara solar. ¿Cómo detecta que es de noche? Pues con la radiación que produce el módulo fotovoltaico, ¿de acuerdo? Si el módulo fotovoltaico no produce o produce por debajo de un umbral que nosotros hemos establecido en el circuito electrónico, la lámpara se enciende. ¿Y qué modo de funcionamiento tenemos? Pues si observamos el mando, vamos a ver que tenemos el encendido manual, apagado manual, la modificación del brillo, menos y más, ¿de acuerdo? Y un modo auto. Aquí tiene dos botones, pero es exactamente el mismo. En el modo auto podemos tenerla encendida 3 horas desde que anochece y luego se apaga automáticamente, 5 horas desde que anochece y luego se apaga automáticamente, u 8 horas. Una vez que anochece, se enciende, está 8 horas encendida y luego se apaga automáticamente. Esto lo hacemos con el mando directamente dando a auto y seleccionando el tiempo. Muy fácil de utilizar. No tiene sensor ni detector de infrarrojos de movimiento, por lo tanto solo se enciende con la programación que nosotros tenemos del mando o de forma manual. Fijaos que cuando yo la he conectado al módulo fotovoltaico, en teoría la batería se está cargando y eso nos lo indica con un pequeño LED rojo aquí que está parpadeando ahora, que nos indica que está cargando. Cuando está ya totalmente cargada la batería, se pone en verde. Otro pequeño LED que tiene ahí se pone en verde fijo y ya nos indica que está cargada. Por lo tanto, ahora con la radiación que hay aquí en el ambiente, fijaos que el módulo está entregando una corriente y está en teoría cargando la batería. Va a ser muy poquito porque no hay suficiente radiación luminosa. Pero de momento podríamos asegurar que la lámpara funciona. Bueno, vamos a desconectarla de momento y vamos a ver los componentes que tiene por la parte de atrás. Por la parte de atrás tenemos una tapa con 4 tornillos que ya he quitado y tenemos foco LED solar de 30 vatios, ¿de acuerdo? Luego el código y la fecha de fabricación, 8 del 2021 posiblemente. Veis que está fabricado en la República Popular de China y al levantar la tapa lo que encontramos adherida a la tapa es una batería de litio formada por dos baterías 18-650 de 4,4 amperios hora, 3,7 voltios, por lo tanto estarán conectadas en paralelo. Bueno, aquí tenéis la fecha y demás. Lo interesante que son baterías de litio, 18-650, 4,4 amperios hora, la capacidad, es decir, la cantidad de energía que pueden almacenar, y 3,7 voltios. Después tenemos, se ha soltado aquí este cable, que estaba unido aquí, ¿de acuerdo? Luego lo colocaremos bien. Después tenemos, veis aquí que hay unos cables, unos son para el módulo fotovoltaico, ¿de acuerdo? Este azul y marrón son los que cogen la energía del módulo fotovoltaico. Después aquí tenemos un sensor de infrarrojos, un detector, este que veis aquí, que es para detectar la señal del mando a distancia, ¿de acuerdo? Cuando nosotros enviamos una señal. Dentro tiene aquí un circuito electrónico que, como os digo, gestiona tanto la carga como la descarga, como el encendido automático en función de la programación realicemos con el mando. Y por último tenemos la matriz de LED, que es la que produce la luz, ¿de acuerdo? La luminaria. ¿Qué puede fallar en este sistema? Pues pueden fallar todos los componentes y deberemos ir revisando un poco en función de las características de la avería. Como habéis visto, cuando hemos conectado el módulo aquí
a la luminaria, aquí se encendía el LED de carga, por lo tanto está recibiendo corriente. Esto ya me indica que el módulo posiblemente esté funcionando bien. Los módulos pueden durar 20 años o más sin ningún problema. ¿Cómo podríamos probar que el módulo funciona bien? Pues simplemente con un multímetro, primero midiendo el voltaje en DC, corriente continua, que es lo que produce el módulo. Vamos a ver que si está puesto la luz, mejora la luz solar, ¿de acuerdo? Fijaos, es un módulo de 5 voltios y me está entregando, ahí lo vemos, 4,51, ¿vale? Depende de la radiación que le llegue. Fijaos que si posiblemente yo lo acerco a la luz, ya me produce esos 5 voltios. Por lo tanto, parece que está funcionando bien. También podemos medir la intensidad de cortocircuito y, por último, yo lo que haría es una prueba con una carga conectada. Por ejemplo, una pequeña bombilla de 5 voltios, etc. Por lo tanto, funciona bien. Además, cuando lo conectamos, se enciende ese pequeño LED que nos indica que estaría cargando. Lo descartamos como avería. Vamos a continuación a hacer la prueba de la luminaria, pero primero tenemos que comprobar el mando de distancia. Entonces, el mando de distancia le acabo de cambiar la pila, que lleva una CR2032. ¿Y cómo podemos comprobar si el mando de distancia está produciendo señal o está enviando una señal? Pues vamos a comprobarlo con nuestro teléfono móvil sencillamente. ¿Veis ahí el teléfono? ¿Veis ahí el mando de distancia? Y lo que tenemos que apreciar es un pequeño destello luminoso que ahí se ve bien, que nuestro ojo no ve. En la cámara sí lo vais a apreciar, pero si lo veis simplemente con el ojo, pues nuestro ojo no puede ver esa radiación infrarroja, que la cámara del móvil sí puede ver. Entonces, como veis ese destello ahí, eso significa que el mando está enviando una señal. Bien, por lo tanto ya descartamos como posibles averías el módulo fotovoltaico, el mando, y después ya nos centraremos en la luminaria. ¿Y aquí qué puede fallar? Pues primero, la batería, una avería muy frecuente y que se da en la mayoría de este tipo de lámparas. La batería ya sabéis que tiene un número de ciclos de carga y descarga, y al final de esos ciclos pues finaliza su vida útil y tenemos que sustituirla. Entonces, una posible avería muy frecuente es la batería. Después revisar que el cableado esté en condiciones óptimas, que todo haga buen contacto, ¿vale? Que ahora vamos a revisar. Como voy a desconectar la batería, no voy a conectar ahora de momento el cable. Y después deberemos de revisar el circuito eléctrico que tiene en el interior. En un vídeo que subiré más adelante os voy a enseñar el circuito eléctrico para la construcción de este tipo de lámparas o farolas solares, ¿de acuerdo? Ya os enseñaré ese vídeo en detenimiento y el circuito eléctrico. Para alcanzar este circuito eléctrico tendríamos que despegar toda esta carátula de aquí, levantar el vidrio y poder acceder al circuito eléctrico. El resto es todo, como veis, metálico. Solo se puede acceder a la batería por aquí y, por supuesto, podría fallar este circuito eléctrico, aunque tampoco es muy frecuente esa avería, ¿de acuerdo? Tendríamos que revisarlo y eso lo vamos a hacer a continuación, que la lámpara funciona bien. Ahora os voy a enseñar cómo. Y también tendremos que revisar que la matriz de LED, es decir, la luminaria, se enciende cuando le suministramos el voltaje adecuado, y eso lo hacemos simplemente con una fuente de alimentación en los terminales positivo y negativo. Lo conectamos y se tiene que encender. De momento nos han dicho que la lámpara, la avería que tiene es que se enciende al anochecer, dura unos minutos y luego se apaga. Eso es un síntoma inequívoco de que la batería no está almacenando energía. Y aquí vamos a hacer algunas pruebas, primero para ver si la lámpara funciona correctamente y si está funcionando también con el mando, etc. Y una primera prueba básica que vamos a hacer a la batería es si presenta tensión. Entonces vamos a medir voltaje en corriente continua, voltaje DC, y vamos a probar si nos está entregando algo de tensión esta batería. 0. Bueno, esta batería directamente está ya muerta. ¿Cómo pruebo el resto de los componentes? Vamos a conectar aquí con una fuente de alimentación 4 voltios como máximo y vamos a probar con el mando a distancia si se enciende la luminaria o no. Bueno, entonces con la fuente de alimentación casera que hicimos en otro vídeo, vamos a alimentar el dispositivo con 4 voltios. Estamos regulando aquí con el potenciómetro la tensión. 4 voltios, ¿de acuerdo? Como si fuera la batería. Entonces, este es el negativo, lo voy a conectar aquí al negativo. Aquí tengo el positivo, cuidado que no se toquen, no hagan cortocircuito. De acuerdo, aquí. Y ahora vamos a probar, ahora es como si tuviera tensión de la batería. Vamos a probar a ver si se enciende. Así.
Cojo el mando a distancia y le doy a on, y fijaos que se enciende. Y si yo le doy a off, se apaga. Con este plano se observa mejor. Fijaos, estamos simulando la batería con la fuente de alimentación. Le estamos entregando 4 voltios en corriente continua. Si yo la enciendo, fijaos, se enciende. Además se enciende con buena intensidad luminosa. Podemos regular el brillo, como disminuye hasta un mínimo, y lo aumentamos hasta el máximo. ¿De acuerdo? Yo lo dejo en el máximo, la apago, por lo tanto está funcionando todo bien, lo enciendo y podría programarlo. De hecho voy a hacer la prueba, auto y 3 horas. Fijaos cómo parpadea, eso me indica que recibe la señal, la orden desde el mando. Entonces ahora estaría 3 horas funcionando, y como no recibe ninguna señal del módulo fotovoltaico porque lo tenemos desconectado, a las 3 horas se apagaría. ¿De acuerdo? No tiene nada más. Y esto ya es una evidencia de que lo que falla es la batería. El resto, tanto el circuito como la matriz de LED, como el módulo fotovoltaico o como el mando a distancia, está funcionando correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os digo, la avería más frecuente es que al cabo de un número de ciclos de carga y descarga, la batería se deteriore y haya que cambiarla. Por lo tanto, para la reparación tendremos que buscar una batería que nos entregue 3,7 voltios, esto es importante, y que la capacidad que tenga, es decir, la cantidad de energía que almacene, sea igual a 4,4 amperios hora o superior. Os dejo algunos enlaces en la descripción, como siempre, con este tipo de baterías. Vamos a ver cómo está constituida esta batería. Entonces, vamos a despegarla porque viene aquí pegada con un adhesivo, ahí lo veis. Esta junta de estanqueidad la voy a dejar ahí, es muy importante, ¿de acuerdo? Si la podemos retirar mejor, para que no entre el agua dentro de la cubierta de la luminaria. Retiro también la tapa. Y aquí tenemos la batería. Vamos a abrirla para ver cómo está formada esta batería de 3,7 voltios. Por lo tanto, con dos baterías 18-650 en paralelo. Bueno, aquí vemos algunas. Voy a cortar directamente el plástico por este lado, que parece que no tenemos nada aquí. Efectivamente, he quitado el plástico, he quitado estas tapas de los contactos que iban aquí. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos dos baterías de litio 18-650 de 2200 mAh cada batería, 2,2 amperios hora si queréis. Y las baterías están conectadas en paralelo, y luego aquí encontramos el circuito de carga y descarga, que es el BMS. Como veis, una configuración muy sencilla. Podéis construirlo aprovechando este BMS si queréis, o también lo podéis comprar un BMS por separado. Fijaos, yo tengo aquí hecho un circuito de carga, es un portabaterías para baterías de litio 18-650, como esta que tengo yo aquí, ¿veis? Positivo iría aquí, negativo ahí, y luego aquí tengo el BMS. Este es otro tipo de BMS, pero es también de 3,7 voltios, y la característica diferente que tiene es que se puede cargar a través de un puerto micro USB. ¿Veis? Pero también podríamos conectar aquí la entrada negativa y la entrada positiva para el circuito de carga. Antes de soldar el BMS, que es este que tenemos aquí, que venía en la batería, en la vieja batería, tengo que comprobar que funcione correctamente. Por lo tanto, aquí estoy probando la descarga. Veis que tengo conectada la nueva batería que hemos soldado a los terminales del BMS, y del BMS lo tengo conectado a la luminaria, ¿de acuerdo? Con estos cables que veis aquí. Y aquí, como veis, se está alimentando perfectamente la luminaria a la nueva batería. La he programado para que dure 8 horas. Con esas 8 horas vamos a descargar un poquito la batería y luego haré una prueba de carga. Es decir, que cargue correctamente la batería hasta que llegue al máximo, como estaba ahora. Y una vez que llegue al máximo, detenga la carga, es decir, proteja la batería contra una sobrecarga. Por lo tanto, voy a hacer pruebas, voy a comprobar que esté bien, y si está bien lo soldaré, lo pondré en una de estas caras y ya tendremos la nueva batería lista para su funcionamiento en la luminaria. Bien, hemos hecho ya varias pruebas de descarga con diferentes tiempos, 3 y 5 horas, y la batería, lo que observamos es que baja su voltaje, y ahora estamos con la carga. Ahora lo que hacemos es, con la fuente, cuando nos entrega 5 voltios o un poquito menos, estamos simulando el módulo fotovoltaico, lo tenemos conectado directamente a la conexión del módulo fotovoltaico, respetando siempre la polaridad positiva y negativa, ya sabéis, y ahora mismo, a través del BMS, que lo tenemos aquí, pues se está cargando la batería. Fijaos,
ya está completamente cargada. Lo pone de manifiesto este LED verde que tenemos aquí. Cuando se está cargando está en rojo y ahora ya está cargada. Por lo tanto, si nosotros comprobamos el voltaje de nuestras baterías, tiene que estar otra vez a 4 voltios. Las dos baterías conectadas en paralelo, y la carga se realiza a través del BMS, que lo tengo conectado aquí de manera provisional ahora. Pero por lo tanto ya vemos que la nueva batería funciona. Todos estos procesos de carga y descarga lo podéis controlar a través de la tensión, es decir, midiendo la tensión de la batería vais a ver que baja de 4 cuando se descarga, y que luego cuando se está cargando y ya está cargada tiene 4 o un poquito más de 4, depende del BMS y cuando corte la carga. Lo que hemos demostrado de esta manera es, primero, que el BMS funciona bien. El problema lo teníamos en las baterías de litio, estas dos que vamos a llevar a reciclar, ¿de acuerdo? Están en mal estado. Y ahora, con estas dos nuevas baterías y reciclando el BMS, pues podemos dar una nueva vida a nuestra lámpara solar. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.